Hola a todos, ¿cómo están? Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora holística, creadora del método Vivo para Ser Libre, y vamos a continuar con este podcast del libro El Cuarto Camino de P.D. Ouspensky. Ahora bien, si volvemos a esta idea de que solo poquísimos pueden desarrollar y hallar en sí mismos las posibilidades ocultas, surge naturalmente la pregunta: ¿qué determina la diferencia? ¿Por qué algunas personas tienen una oportunidad y algunas personas no la tienen? Es absolutamente cierto que algunas personas no tienen oportunidad desde el principio mismo. Nacen en circunstancias tales que no pueden aprender nada o son defectuosas en algún sentido, de modo que excluimos a las defectuosas porque no hay nada que decir sobre ellas. Nos interesan las que están en circunstancias normales y que ellas mismas deben ser normales, con posibilidades corrientes de aprender, entender, etc. Ahora bien, de estas personas solo poquísimas serán capaces de dar siquiera el primer paso en el sentido del desarrollo. ¿Cómo y por qué esto es así? Todas las personas en las condiciones corrientes de la vida viven bajo dos clases de influencias. Primero, están las influencias creadas en la vida, el deseo de riqueza, de fama, a las que llamamos influencias A. Segundo, hay otras influencias que provienen de la vida externa, que trabajan en las mismas condiciones aunque son diferentes, y a estas influencias las llamamos B. Alcanzan al hombre en forma de religión, literatura o filosofía. Estas influencias de segunda clase son conscientes en su origen. Las influencias A son mecánicas desde el principio. El hombre puede encontrarse con estas influencias B o pasar por ellas sin advertirlas, o puede oírlas y pensar que las entiende, usar las palabras y al mismo tiempo no comprenderlas realmente para nada. Estas dos influencias determinan realmente el ulterior desarrollo del hombre. Si el hombre acumula influencias B, los resultados de estas influencias cristalizan en él. Uso de la palabra cristalizar en el sentido corriente. Informan en él cierta clase de centro de atracción que llamamos centro magnético. La masa compacta de la memoria de estas influencias le atrae en cierta dirección o le hace girar en cierta dirección. Cuando el centro magnético se forma en el hombre, le será más fácil atraer para sí misma más influencias B, no distrayéndose con las influencias A. Entre las personas corrientes, las influencias A, que habíamos hablado de la riqueza, de la fama, pueden insumirles una buena parte de su tiempo, de modo que nada quede para las demás influencias y difícilmente son afectadas para nada por las influencias B. Pero si el centro magnético del hombre crece, entonces luego de algún tiempo aquel se encuentra con otro hombre o con un grupo de personas de quienes puede aprender algo diferente, algo que no está incluido en las influencias B, que llamamos influencia C. Esta influencia es consciente en origen y acción y solo puede ser transmitida mediante instrucción directa. Las influencias B pueden llegar a través de libros y obras de arte, habíamos dicho que son religión, literatura o filosofía, y cosas por el estilo, pero la influencia C solo puede llegar mediante contacto directo. Si un hombre en quien creció el centro magnético se encuentra con un hombre, un grupo, a través del cual entra en contacto con la influencia C, eso significa que ha dado el primer paso, entonces hay para él una posibilidad de desarrollo. ¿Qué significa el primer paso? Eso está conectado con la idea de un sendero o camino. Lo que es importante comprender es que el camino no comienza en el nivel corriente de la vida, empieza en un nivel superior. El primer paso es el momento en que uno se encuentra con la influencia C. Desde este momento comienza una escalera con una cantidad de escalones que ha de ascenderse antes de alcanzar el camino. El camino no empieza en el fondo, sino solo después de haber ascendido el último escalón. ¿A qué llama hombre normal? Puede parecer paradójico, pero no tenemos otra definición. Significa un hombre que puede desarrollarse. ¿Hay alguna relación entre influencias B e influencias A? Cuando las influencias B entran en el hombre, ¿afectan a las influencias A y las transforman? Pueden afectarlas, pero al mismo tiempo una excluye necesariamente a la otra. El hombre vive en la tierra bajo estas dos influencias diferentes. Puede escoger solamente una o puede tener ambas. Cuando usted habla de influencias A y B, empieza a hablar sobre hechos. Si usted reemplaza esta expresión por uno u otro hecho definido, verá en qué relación están. Es facilísimo. A esta lectura surge naturalmente la pregunta: ¿por qué le es tan difícil al hombre empezar a cambiarse, a llegar a una posibilidad de crecimiento? Porque, como verá, debe recordar que el hombre es creado de una manera muy interesante por la naturaleza. Es desarrollado hasta cierto punto. Después debe desarrollarse. La naturaleza no desarrolla al hombre más allá de cierto punto. Después aprenderemos con todos los detalles hasta qué punto el hombre es desarrollado
y cómo debe empezar su ulterior desarrollo. Y veremos por qué, desde este punto de vista, jamás podría desarrollarse y por qué no puede ser desarrollado por la naturaleza. Pero antes que eso, debemos entender ciertas condiciones generales. Al hombre le es difícil incluso empezar a cualquier clase de trabajo sobre sí porque vive en un sitio muy malo del universo. Al principio eso debe sonar como una idea extrañísima. No comprendemos que en el universo hay sitios mejores y peores y ciertamente no comprendemos que nos toca estar en el casi peor sitio. No logramos comprenderlo porque desde un punto de vista, nuestro conocimiento del universo es demasiado complicado. Desde otro punto de vista, no toma en cuenta los hechos reales. Si observamos el sitio más próximo a nosotros en el universo, comprendemos que vivimos en la Tierra y que la Luna está bajo la influencia de la Tierra. Al mismo tiempo, vemos que la Tierra es uno de los planetas del sistema solar, que hay planetas mayores, probablemente más poderosos que la Tierra, y que todos estos planetas, tomados juntos, deben afectar y controlar, de algún modo, a la Tierra. Siguiendo en escala viene el Sol, y comprendemos que el Sol controla todos los planetas, y la Tierra al mismo tiempo. Si usted piensa desde este punto, tendrá ya una idea diferente del sistema solar, aunque en estas cosas no hay nada nuevo. Es solo una cuestión de cómo relacionar una cosa con otra. La Tierra es uno de los planetas del sistema solar y el Sol es una de las estrellas de la Vía Láctea. Más allá de eso podemos tomar todos los mundos posibles. Esto es todo lo que conocemos desde el punto de vista corriente. Como un término puramente filosófico, podemos añadir a esto una condición o relación de las cosas que llamamos el absoluto, un estado en el que todo es uno. Ahora podemos expresar esta relación de la Luna con la Tierra, de la Tierra con los planetas, de un modo ligeramente diferente. Absoluto es el inicio desconocido de todo. Todos los mundos son todas las galaxias similares o distintas de nuestra galaxia. Todos los soles, nuestra galaxia. Nuestro Sol, nuestro sistema solar. Todos los planetas del sistema solar, la Tierra y la Luna. Mirando desde arriba hacia abajo, podemos empezar a entender la vasta diferencia en escala si comparamos todos los soles con nuestro Sol, o la Tierra con todos los planetas. Puedes entender que están en cierta definida relación de escala uno con otro. La más pequeña es la Luna, y más allá de la Luna no conocemos nada. La totalidad de esto se llama el rayo de la creación. Hay otros rayos porque este rayo no incluye a todo el universo, pero puesto que vivimos en la Tierra y aquel atraviesa la Tierra, pertenecemos a este rayo de la creación. Por este diagrama resulta claro lo que significa estar en un mal sitio del universo. El peor sitio es la Luna, pero la Tierra es casi tan malo. Es como vivir cerca del Polo Norte, lo cual explica por qué tantas cosas son difíciles en la Tierra. Sobre eso no podemos cambiar ni hacer nada. Podemos adaptarnos y de esta manera podemos eludir muchas cosas que de otro modo no podríamos eludir. Pero no debemos permitir que nuestra imaginación se escape y nos diga que podemos huir por completo. Solo deseo agregar una cosa. Por razones que son difíciles de explicar por ahora, en el rayo de la creación, todos estos mundos están conectados entre sí. Las influencias pasan de lo superior a lo inferior, pero entre los planetas y la Tierra hay una grieta. Al fin de unir esa grieta de modo que las influencias de todos los planetas puedan llegar a la Tierra, fue inventado cierto instrumento. Es una especie de película sensible que rodea la Tierra, es decir, la vida orgánica sobre la Tierra. De modo que las plantas, los animales y los hombres sirven a una finalidad definida. Sirven para la comunicación entre la Tierra y los planetas. Con la ayuda de la vida orgánica, que puede recibirlas y retenerlas, las influencias planetarias penetran en la Tierra. Este es el significado y la razón de la vida orgánica sobre la Tierra. ¿Usted presume la vida orgánica solo en la Tierra? ¿Presume que en los otros planetas no hay nada? No, de ninguna manera. Pero nos interesa la vida orgánica sobre la Tierra, porque estamos en la Tierra y somos parte de la vida orgánica sobre la Tierra. De modo que solo hablamos de la Tierra. Todos los otros planetas los tomamos juntos como una masa, pero sobre la Tierra hablamos de manera diferente. Este es el principio de la escala. Cuanto más próximo a usted está a algo, más cercano está a su estudio de la escala plena. Si usted estudia esta habitación, necesita saber cuántas personas vienen y cuántas sillas se precisan. Usted estudia pormenorizadamente, pero si toma la casa solamente, no necesita conocer tales pormenores. Y si toma la calle, es asimismo diferente. En el mismo sentido, estudiamos el rayo de la creación sobre diferentes escalas. Hablamos de la vida orgánica sobre la Tierra, pero no hablamos de la vida orgánica sobre cualquier otro planeta,
No tenemos modo de estudiar eso, excepto sobre la Tierra. Le daré unos pocos pormenores más sobre el rayo de la creación que le explicarán lo que signifiqué cuando dije que la Tierra es un mal sitio en el universo. Recordará que antes dije que teníamos que llegar al estudio de las leyes fundamentales del universo, y dije que las dos leyes que debíamos estudiar serían la ley de los 3 y la ley de los 7. Y luego mencioné también el principio de la escala. Ahora se ha encontrado ya con este principio y entiende que no estudiamos todo en la misma escala. Este es realmente el punto más débil de la ciencia corriente. Los científicos tratan de estudiarlo todo sobre la misma escala, sin entender que eso no es necesario. De hecho, totalmente lo contrario. Para todos los fines prácticos, debemos aprender a estudiar las cosas sobre diferentes escalas. Debemos retornar a la ley de los 3. Recordará cómo se explicó que todo lo que ocurre es el resultado de la acción de 3 fuerzas y que 2 fuerzas no pueden producir por sí mismas efecto alguno. Trataré de conectar esta idea con el rayo de la creación. El absoluto es el mundo 1, pues las 3 fuerzas que hay en él totalizan 1. Por su propia voluntad y conciencia, el absoluto crea los mundos. Allí todo es intencional y cada fuerza que hay en él ocupa cada lugar. Esto es incomprensible para nosotros. En el mundo siguiente, el mundo 3, están las mismas 3 fuerzas, solo que ya están divididas. Estas 3 fuerzas producen a su vez mundos de los que tomamos 1, pero este mundo 6 es diferente del mundo 3, que está en contacto con el absoluto, pues ya es mecánico. El mundo 6 tiene 3 fuerzas del mundo predecente y 3 propias. El siguiente mundo, el mundo 12, tiene 3 fuerzas del mundo del segundo orden, 6 del mundo del tercer orden y 3 propias. El mundo siguiente, el mundo 24, tiene 24 fuerzas, el inmediato 48 fuerzas y el último 96 fuerzas. Estas cifras se refieren a la cantidad de leyes que gobiernan cada mundo. Cuanto mayor es la cantidad de leyes, más difícil es cambiar algo. Por ejemplo, el hombre vive en la tierra, que se halla bajo 48 leyes. El mismo se halla bajo muchas más leyes, pero incluso estas 48 leyes le hacen dificilísimo cambiar algo, porque cada pequeña cosa es gobernada por estas leyes. Afortunadamente, no todas las leyes bajo las cuales el hombre vive son para él obligatorias, de modo que puede escapar de algunas de ellas, y su posibilidad de evolución está fundamentalmente conectada con escapar de ciertas leyes. Escalando el muro de la prisión, el hombre también escapa de las leyes. Capítulo 2. El hombre es un ser incompleto. Vive debajo de su nivel legítimo, revaluando de los viejos valores, útil y dañino, las ilusiones. El hombre está dormido. El práctico estudio de sí, el estudio de los obstáculos, la psicología de la mentira. El hombre es una máquina, creación de un yo permanente, alegoría de una casa en desorden, los roles, los amortiguadores, el recuerdo de sí. ¿Por qué este sistema no puede ser popular? La prisión, la formulación del objetivo, ser libre, el pecado, el arrepentimiento, ayudar a la humanidad, atracción y rechazo, observación de sí, la división de todo lo que pertenece al hombre en 7 categorías, conocimiento y ser, su relación, tener más conocimiento, la necesidad de cambiar el ser, entendimiento, funciones dañinas, expresión de las emociones negativas, la conversación innecesaria, diferencia entre este sistema y otros, niveles de ser, pensar en diferentes categorías, peligros de la situación actual. Me agradaría que repasen en su memoria lo que dije la última vez, porque muchas cosas que dije no fueron desarrolladas plenamente. Solo di sugerencias, una idea general de cosas que tenemos que estudiar, de modo que es necesario recordar el orden de las cosas y su importancia relativa, porque algunas cosas que dije eran esenciales para la comprensión de otras ideas, mientras algunas las introduje meramente como explicación de otras cosas. Pero primero, me agradaría subrayar nuevamente un punto importante. Este sistema pertenece a la clase de sistemas que contemplan al hombre como un ser incompleto y lo estudian desde el punto de vista de su desarrollo posible. La psicología corriente dista muchísimo de la realidad. El hombre que aquella estudia es una cantidad imaginaria. El hombre no es lo que él supone ser. Nos atribuimos muchas cualidades que no poseemos. No estamos conscientes. Si no estamos conscientes no podemos tener unidad, no podemos tener individualidad, no podemos tener un ego o yo. Todas estas cosas las inventó el hombre para mantener la ilusión de la conciencia. El hombre puede ser consciente, pero actualmente no lo es.
Debe reconocerse que el hombre vive debajo de su nivel legítimo. También hay otras cosas que el hombre puede alcanzar, pero ahora hablamos de lo que le pertenece por derecho pero que no posee. Este sistema trastrueca de arriba abajo todo lo que conocemos o hemos pensado. No puede conciliarse con las ideas psicológicas corrientes. Tenemos que decidir cómo hemos de ver al hombre, como un huevo o como un pájaro. Y si le vemos como un huevo, no debemos atribuirle las propiedades de un pájaro. Cuando le vemos como un huevo, toda la psicología se torna diferente. Toda la vida humana se convierte en la vida de los embriones, de los seres incompletos. Y para algunos, el significado de la vida se convierte en la posibilidad de pasar a otro estado. Es muy importante entender qué es un ser completo y qué es un ser incompleto. Porque si esto no se entiende desde el comienzo, sería difícil seguir adelante. Tal vez un ejemplo ayude a ilustrar lo que quiero decir. Comparemos un carruaje tirado por caballos con un aeroplano. Un aeroplano tiene muchas posibilidades que un carruaje corriente no tiene, pero al mismo tiempo un aeroplano puede usarse como un carruaje corriente. Sería muy torpe, inconveniente y muy costoso, pero se les puede uncir 2 caballos y viajar en un aeroplano por la carretera. Supongan que el hombre que tiene este aeroplano no sabe que tiene un motor y puede desplazarse por sí. Y supongan que aprende sobre el motor. Entonces puede prescindir de los caballos y usarlo como un automotor. Pero eso sería aún demasiado torpe. Supongan que el hombre estudia esta máquina y descubre que puede volar. Con seguridad que ella tendrá muchas ventajas que faltaban cuando el hombre usó el aeroplano como un carruaje. Esto es lo que estamos haciendo con nosotros. Nos usamos como carruaje cuando podríamos volar. Pero los ejemplos son una cosa y los hechos otra. No hay necesidad de alegorías ni analogías, pues podemos hablar de hechos concretos si empezamos a estudiar la conciencia en el sentido correcto. Si volvemos por un momento a la analogía de un aeroplano, ¿cuál es la razón de por qué nuestro aeroplano no puede volar? Naturalmente, la primera razón es porque no conocemos la máquina, cómo accionarla ni cómo ponerla en movimiento. Y la segunda razón es que como resultado de esta ignorancia, la máquina trabaja a muy baja velocidad. El resultado de esta baja velocidad es mucho mayor si comparamos un carruaje tirado con caballos con un aeroplano. Para seguir plenamente las ideas y métodos del sistema, es necesario conocer y convenir sobre 2 puntos. El bajo nivel de la conciencia y la ausencia práctica de voluntad e individualidad en el hombre. Cuando se aceptan estos puntos es muy útil y necesario aprender el uso correcto de 2 ideas, 2 palabras, útil y dañino. Porque es más bien difícil aplicar estas palabras a un estado psicológico y hallar que es útil en la estructura psicológica del hombre y que es dañino en ella. Pero si contemplan al hombre desde el punto de vista de su desarrollo posible, se torna claro que lo que ayuda a su desarrollo es útil y lo que lo impide es dañino. Es muy extraño que sea necesario explicar incluso esto, pero lamentablemente nuestro pensamiento corriente, particularmente cuando se encuentra con graves problemas, no usa esta idea. Perdemos la comprensión de lo que es útil y dañino. Nuestro pensamiento ha adquirido muchos malos hábitos y uno de ellos es pensar sin propósito. Nuestro pensar se ha tornado automático. Estamos absolutamente satisfechos si pensamos y desarrollamos posibles salidas laterales sin tener una idea alguna de por qué estamos haciéndolo. Desde el punto de vista de este sistema, tal pensar es inútil. Todo estudio, todo pensar y toda investigación debe tener un objetivo, una finalidad en vista. Y este objetivo debe ser alcanzar la conciencia. Es inútil estudiarse sin esta finalidad. Hay razones para estudiarse solo si uno ha comprendido, ya que no tiene conciencia y desea alcanzarla. De otro modo, eso se torna precisamente fútil. Alcanzar la conciencia se conecta con la liberación gradual respecto de la mecanicidad, pues el hombre tal como es, está plena y completamente bajo leyes mecánicas. Cuanto más el hombre alcanza la conciencia, más abandona la mecanicidad, lo cual significa que se vuelve más libre de las accidentales leyes mecánicas. El primer paso para la adquisición de la conciencia es la comprensión de que no estamos conscientes. Pero esta ilusión no puede cambiarse sola, pues hay muchas otras, como dije antes, la peor de ellas es la ilusión de que podemos hacer. Todas nuestras vidas se basan en esa ilusión. Siempre pensamos que estamos haciendo, cuando en realidad no estamos haciendo nada, todo sucede. Otra ilusión es que estamos despiertos. Cuando comprendamos que estamos dormidos, veremos que toda la historia fue hecha por gente dormida. La gente dormida pelea, crea leyes. La gente dormida las obedece o desobedece. Las peores ilusiones nuestras son las ideas equivocadas entre las que vivimos y que gobiernan nuestras vidas. Si pudiéramos cambiar nuestra actitud respecto de estas ideas equivocadas y entender lo que son, esto en sí mismo sería un gran cambio e inmediatamente cambiaría otras cosas. Ahora bien, sería bueno si empezáramos de este modo.
han estado pensando durante la semana, de modo que traten de recordar lo que no estuvo claro en lo que oyeron y formulen preguntas y entonces desarrollar esta línea de pensamiento. Si no estamos conscientes, ¿podemos juzgar lo que es útil para nosotros y lo que es dañino? Dije que la observación de sí no puede ser impersonal, pues nos interesamos personalmente por el funcionamiento correcto de nuestra máquina. El funcionamiento correcto del organismo nos es provechoso, el funcionamiento incorrecto es dañino. Uno debe tener una simple actitud comercial para con la propia vida y las propias funciones interiores, y debe saber qué es beneficio y qué es pérdida. De modo que uno no puede observarse muy imparcialmente como algunos acontecimientos históricos que sucedieron hace 1000 años. Cuando un hombre adopta esta actitud respecto de sí mismo, está listo para empezar el práctico estudio de sí. Pues práctico estudio de sí significa el estudio de las cosas más mecánicas. Algunas funciones en nosotros pueden volverse conscientes, otras jamás pueden volverse conscientes. Las funciones instintivas, por ejemplo, no tienen necesidad de volverse conscientes, pero hay muchas otras que es muy importante volver conscientes, o si no pueden volverse conscientes, detener o eliminar, pues son realmente dañinas. No son meramente mecánicas en el sentido de que son automáticas. Se deben al funcionamiento incorrecto de la máquina, que ha seguido durante largo tiempo. De modo que han causado ya un daño definido. Las cosas se rompieron, retorcieron o violentaron. Al tratar de estudiarme no puedo hallar nada real, nada tangible. Estudia lo que haya, sea real o irreal. No puede estudiar solo lo que es real. Tiene que estudiar lo que hay allí. No es un obstáculo para el estudio de sí, sino haya nada real. Debe estudiar lo que haya. En realidad usted tiene absoluta razón de que no hay nada real, pero uno debe estudiar sin estudiar los obstáculos. El principal obstáculo para el logro de la conciencia de sí es que pensamos que la tenemos. Uno jamás obtendrá la conciencia de sí mientras crea que la tiene. Hay muchas cosas que pensamos que tenemos, y debido a esto no podemos tenerlas. Hay individualidad o unidad. Pensamos que somos uno indivisible. Pensamos que tenemos voluntad, o que si no la tenemos siempre podemos tenerla, y otras cosas. En esto hay muchos aspectos, pero si no tenemos una cosa, no podemos tener otra. Pensamos que tenemos estas cosas, y esto sucede porque no conocemos el significado de las palabras que usamos. Hay un claro obstáculo, una razón clara de por qué no podemos tener la conciencia como somos. Este principal obstáculo en el camino del desarrollo es la mentira. Ya mencioné la mentira, pero debemos hablar más de ella. Pues no sabemos lo que significa mentir porque jamás estudiamos esta cuestión seriamente. Pero la psicología de la mentira es realmente la parte más importante del estudio del ser humano. Si el hombre pudiese describirse como un tipo zoológico, se le describiría como un animal mentiroso. Desecharé toda mentira externa y tomaré solo la mentira del hombre para consigo mismo acerca de sí. Esta es la razón de por qué nos hallamos en el estado de que ahora estamos. ¿Y por qué no llegamos a un estado de conciencia mejor, superior, más poderoso y más efectivo? Según el sistema, estamos estudiante ahora que no podemos conocer la verdad, porque la verdad solo puede alcanzarse en la conciencia objetiva. De modo que no podemos definir qué es la verdad, pero si la encaramos como que la mentira es lo opuesto de la verdad, podemos definir la mentira. La mentira más grande es cuando sabemos perfectamente bien que no conocemos ni podemos conocer la verdad acerca de las cosas, y sin embargo jamás actuamos de conformidad. Pensamos y actuamos siempre como si conociéramos la verdad. Esto es mentir. Cuando sé que no conozco algo y al mismo tiempo digo que conozco o actúo como si lo conociese, eso es mentir. Por ejemplo, no sabemos nada sobre nosotros mismos y realmente sabemos que no sabemos nada, y sin embargo jamás reconocemos o admitimos el hecho. Nunca lo confesamos siquiera a nosotros mismos. Actuamos, pensamos y hablamos como si supiéramos quiénes somos. Este es el origen y el comienzo de la mentira. Cuando entendemos esto, seguimos esta línea, y cuando tratamos de conectar esta idea con todo lo que pensamos, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos, empezamos a eliminar los obstáculos que yacen en el camino hacia la conciencia. Pero la psicología de la mentira es mucho más difícil de lo que pensamos, porque hay muchas clases diferentes de mentira y muchas formas sutilísimas, difíciles de descubrir en nosotros mismos. En los otros las vemos comparativamente con facilidad, pero en nosotros mismos, si no sabemos qué es la verdad, ¿cómo sabemos cuándo mentimos? Usted sabe que no puede saber la verdad. Y si usted dice que la sabe o puede saberla, eso sería una mentira, porque nadie puede saber la verdad en el estado en que estamos. No piense filosóficamente, tome esto en relación con los hechos. Las personas hablan de todo como si lo conociesen. Si usted pregunta a un hombre si hay gente en la luna, tendrá una opinión sobre eso. Y lo mismo ocurre con todo lo demás. Tenemos opiniones sobre todo, y todas estas opiniones son mentiras, particularmente acerca de nosotros mismos. No conocemos los estados de la conciencia,
ni las diferentes funciones, ni la velocidad de las funciones, ni su relación de una con otra. No sabemos cómo se dividen las funciones, no sabemos nada y sin embargo pensamos que sabemos de nosotros mismos. Todo lo que tenemos es opiniones y todas ellas son mentiras. Si todas las opiniones son mentiras, ¿se evitan las opiniones? Usted debe conocer el valor de ellas. La primera mentira que nos formulamos es cuando decimos yo. Es una mentira porque al decir yo, presumimos ciertas cosas, presumimos cierta unidad y cierto poder. Y si digo yo hoy y digo yo mañana, se supone que es el mismo yo, cuando en realidad no hay conexión entre ellos. Nos hallamos en este estado actual debido a ciertos obstáculos o hechos de nosotros mismos. Y el hecho más importante que no entendemos es que no tenemos derecho a decir yo, pues esto será una mentira. Cuando usted empieza a observarse, verá que es realmente así. Hay en usted yoes que no se conocen uno al otro y jamás entran en contacto. Por ejemplo, empieza a estudiar sus gustos y rechazos y verá que en un momento puede gustar una cosa y en otra. Y los dos son tan opuestos una a la otra que comprenderá de inmediato que esos yoes jamás se encuentran. Si observa sus decisiones, verá que un yo decide y otro ha de llevar a cabo la decisión. Y este otro es renuente a hacerlo o nunca le prestó oídos. Si usted descubre que una cosa que uno hace no implica una mentira sobre uno mismo, eso será muy excepcional. A estar rodeados por estas mentiras, nacidos y educados en estas mentiras, no podemos ser nada diferentes de lo que somos. Somos precisamente el resultado, el producto de este mentir. Si trato de encontrar la verdad y lo hallo imposible, ¿no debemos separarme del mundo cotidiano? Entonces usted estudiaría un ser artificial, no un ser real. Solo puede estudiarse en las condiciones en que está usted, porque usted es el resultado de esas condiciones. No puede estudiarse aparte de sus condiciones. No hay algo común a todos los yoes, solo una cosa, que son mecánicos. Ser mecánico significa depender de circunstancias externas. Por lo que usted dijo, parece dificilísimo estudiarse sin mentirse. No, la mentira debe detenerse. Usted debe recordar el principio. Las mentiras solo pueden producir mentiras. Solo cuando conozca los principales tipos de mentira, usted podrá, no digo luchar con ellas, sino observarlas. La lucha viene después. Muchas cosas son necesarias a fin de luchar con algo en nosotros. Durante largo tiempo solamente podemos estudiar. Cuando conozcamos la disposición y clasificación generales de las cosas en nosotros, solo entonces llega la posibilidad de luchar con algo. Tales como somos, no podemos cambiar nada, porque el hombre es una máquina muy bien equilibrada en el sentido de que una cosa condiciona a otra. Las cosas parecen desconectadas, pero en concreto están conectadas porque cada cosa está equilibrada por muchas otras cosas. ¿Tendría la amabilidad de exponer sobre lo que quiere significar con máquina? Las máquinas no pueden tener potencialidades, no pueden tener una esperanza de obtener la conciencia. Las analogías no pueden ser completas porque no pueden llevarse adelante indefinidamente. Esta es también una limitación de nuestra mente, o si lo desea, una limitación de nuestra conciencia. De modo que la comparación con una máquina no puede llevarse adelante en todas las direcciones. Pero el hombre es una máquina en un sentido enteramente real, enteramente definido. No puede producir acción alguna desde sí mismo, es solo una estación transmisora, nada más, y como tal es una máquina. Si un hombre pudiese tener una idea o pudiese hacer algo sin excusas externas que actúen para él, entonces no sería una máquina o no sería completamente una máquina. Tal como es una máquina completa, particularmente en el estado de la conciencia en que estamos. Y el hecho de que creamos que estamos en un estado absolutamente diferente nos torna más mecánicos todavía. Nuestra máquina ni siquiera está trabajando correctamente, de modo que si un hombre quiere crear condiciones favorables para la posibilidad del crecimiento interior que está en él, primero debe convertirse en una máquina normal, porque tal como es, no es una máquina normal. Cuando oímos sobre la mecanicidad, a menudo pensamos que aunque el hombre es una máquina, no todas sus funciones son igualmente mecánicas, ni todas las actividades humanas son igualmente mecánicas. Todas hayan algo que juzgan menos mecánico según sus criterios o gustos. En realidad, todas las actividades humanas son igualmente mecánicas. No hay diferencia desde este punto de vista entre fregar pisos y escribir poesía. Hablando en general, debe entenderse que es necesaria una completa reevaluación de todos los valores desde el punto de vista de su utilidad. Sin reevaluación, no podemos jamás movernos del punto en que nos encontramos. Tenemos muchos valores equivocados. Tenemos que ser valientes y empezar con esta reevaluación. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Vamos a seguir continuando.
Si aún no me sigues, sígueme ya, suscríbete, dale like, comparte este video para que más personas lo puedan escuchar y nos estamos viendo en el próximo. Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora holística, creadora del método Vivo para Ser Libre, y si quieres saber más de mis servicios, en la descripción te dejo un enlace para mayor información. Te mando un abrazo, nos vemos pronto.